Invito a que me acompañen en su Biblia en esta mañana al libro de Génesis. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén bien fuerte. Génesis 12, 1. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos hoy una vez más para exaltarte, para alabarte, para adorarte. Gracias por toda la familia de Camino, Verdad y Vida. Hoy te pedimos que nos hables de una manera especial por medio de tu palabra, por medio de la predicación, por medio de tu Espíritu Santo. Hoy empodéranos, hoy prepáranos, Señor. Gracias porque tu palabra es una lámpara a nuestro caminar, guía nuestro camino. Hoy te pido que nos llenes, que nos hables. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les pido ayuda con el audio. Creo que tengo un efecto que me está repitiendo las palabras. Gracias. Estamos hoy en la segunda semana de una serie que hemos titulado Experimentando el favor de Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levante su mano. Experimentando el favor de Dios. Y estamos hablando de cómo podemos nosotros experimentar el favor de Dios en nuestras vidas. Dios quiere derramar su favor sobre sus hijos, sobre su pueblo, pero muy a menudo nosotros vivimos por fuera del favor de Dios. Y lo ilustrábamos como una sombrilla, como un paraguas. De pronto puede estar lloviendo afuera, pero si yo estoy bajo ese paraguas, estoy bajo la protección del Señor. Amén. Dice el Salmo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Eso es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, hay mucha gente que nunca experimenta el favor de Dios. Están en Cristo y son salvos, pero no han aprendido cómo podemos experimentar favor en nuestras vidas. Y hablábamos que en la Biblia vemos cómo ciertas personas experimentaron el favor de Dios. Pensamos que Dios no tiene favoritos, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no es así. Habían ciertas personas sobre los cuales Dios derramó una unción especial, un llamado especial, una bendición especial y no sobre todos. De hecho, podemos hoy mirar a nuestro alrededor y vemos cómo hay gente que vive en ese favor de Dios y a veces decimos, pero ¿por qué yo no? Estamos hablando de eso en estas 4 semanas. Y el domingo pasado hablamos de la primera manera como experimentamos su favor. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se llamaba? Ni uno. Caminando con Dios. ¿Cómo experimento el favor de Dios en mi vida? Primero, caminando con Dios. Y hablamos de Enoc, un hombre que caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa, número 1, caminar en integridad. Número 2, significa caminar ¿en qué? En intimidad. Y número 3, caminar con intensidad. Y hoy estamos en nuestra segunda semana, la segunda forma como experimentamos el favor de Dios. Y el mensaje de hoy es titulado Viviendo por Fe. Viviendo por fe. Si usted está tomando apuntes, puede poner esto como título del mensaje: Viviendo por Fe. ¿Sabe? En este pasaje que acabamos de leer, leemos acerca de la vida de Abraham y vemos la vida de un hombre que experimentó el favor de Dios sobre su vida de una manera sobrenatural. Pero también vemos la vida de un hombre que entendió claramente lo que significaba vivir por la fe. Lo que significaba dar pasos de fe significativos en su relación con Dios. Cuando yo pienso en los grandes hombres de fe en la Biblia, el primero en el que pienso sin lugar a duda es Abraham. De hecho, se le conoce como el padre de la fe.
En este pasaje vemos algo interesante. Dice que Dios le dice a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu país a la tierra que te mostraré. Y Abraham, sin conocer mucho de Dios, sin conocer el lugar al que Dios lo quería llevar, Abraham le cree a Dios y empieza a caminar. Para mí eso es vivir por fe. Un hombre lleno de fe. Dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No puedo ver a dónde Dios me está llevando. Señor, pero ¿cuál es esa tierra prometida? ¿Cuál es ese lugar al que me quieres llevar? No lo veo, pero por fe voy a empezar a caminar. La certeza de lo que no se ve. Luego en el libro de Hebreos capítulo 11 nos dice todo lo que Dios hizo en la vida de Abraham por medio de la fe. Nos dice que por la fe Abraham vivió como extranjero en tierra desconocida. Y no vivió en casas edificadas con materiales, sino que vivió en tiendas. De pronto usted está en Colombia como extranjero y Dios lo trajo aquí dando un paso de fe. Y de pronto vino a vivir una situación diferente a la que vivía en su familia, pero por fe usted le obedeció a Dios y está en un lugar diferente. Dice que por fe Abraham no podía tener hijos, era de edad avanzada. Su esposa era estéril, dice, pero por la fe le creyó a Dios y Dios le dio la fuerza para concebir. Luego finalmente cuando Dios le da el hijo de la promesa, el hijo por el cual lo haría una nación grande y fuerte y lo bendeciría, ahora Dios le dice a Abraham: devuélveme a tu hijo, entrégame a tu hijo. Y Abraham no entiende. De pronto Abraham está sin comprender lo que está pasando, pero obedece a Dios por la fe y se dispuso a hacer lo que Dios le había llamado. Una pregunta importante que tenemos que responder en esta mañana es: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para usted? ¿Qué significa tener fe? Sabe, yo crecí en la iglesia toda la vida. Crecí en la iglesia desde niño, escuchando de la fe, aprendiendo de la fe, cantando de la fe. Pero ¿qué significa tener fe? ¿Será que tener fe en Dios es lo mismo que creer como yo creo en cualquier otra cosa? Creer en Dios como los niños creen en Papá Noel o en Santa Claus o en el ratón Pérez. ¿Será que ese mismo tipo de fe del cual está Dios hablando? Yo creo que es una fe mucho más profunda. Yo creo que es una fe diferente, porque es una fe que transforma. Es una fe que cambia vidas. Es una fe que cambia corazones. Es una fe que cambia hogares, que cambia circunstancias. Es una fe distinta. Dice Efesios 2:8, dice: somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hebreos más adelante dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin fe no recibimos el favor de Dios. La semana pasada hablamos de que el principal motivo del favor de Dios sobre nuestras vidas es que Dios nos escogió, Dios nos adoptó, Dios nos extendió salvación y vida eterna. Sin esa fe, sin la capacidad de creer en Él, no podemos agradar a Dios. Pero al mismo tiempo creo que no podemos experimentar otros aspectos de su favor sobre nuestra vida. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de cómo puedo yo vivir por la fe. ¿Cómo vivimos por la fe? Y quiero hablarle de 4 maneras como vivimos por la fe. Número 1, la primera manera como podemos vivir por la fe, número 1, es escuchando. Diga fuerte: escuchando. ¿Escuchando qué, pastor? Escuchando la voz de Dios. Yo creo que el inicio de la fe en nuestra vida, el inicio de una vida de fe, es saber identificar y escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me mandaba a la tienda. ¿A cuántos los mandaban a la tienda cuando eran niños? Mi mamá me mandaba a la tienda y me decía: quiero que me hagas un mandado. Aquí se dice mandado, no mandado, no diligencia, mandado. Vas a hacer un mandado. Quiero que vayas a la tienda y me mandaba con una lista mental. Me decía: me vas a traer un tomate, una cebolla, 2 dientes de ajo. En ese tiempo uno compraba más así que 300 de aceite, 400 de arroz. ¿Cuántos se acuerdan? Todavía hay tiendas que de pronto lo hacen.
y me vas a traer esto de lo uno y esto de lo otro. Y uno como niño distraído en todo su cuento, y uno sale para la tienda. Y encima de eso te estoy dando 1,500, me tienes que traer 350 pesos vueltos. Imagínense, uno tercer grado y uno tiene que recordar y traer el vuelto exacto, que el de la tienda no lo tumbe. Iba yo en camino a mi tienda, cuando iba por la mitad del camino, que fue un tomate, una cebolla, 2 dientes, me devolvía yo. Mami, ven acá, ¿qué fue? Un tomate, una cebolla, listo. Iba para la tienda y llegaba a la tienda a hacer la lista mental de lo que iba, y se me olvidaban las cosas, regresaba sin el vuelto completo. De pronto era que el vuelto se perdía o se iba por otro lado. Pero yo iba distraído en mi andar y no podía cumplir con el propósito por el cual había sido enviado, porque no había prestado atención a la voz del que me envió. ¿Sabe? Hoy hay muchas personas que viven su vida en Cristo y no pueden experimentar el propósito de Dios en su vida. No pueden caminar en el llamado de Dios a sus vidas, porque cuando van por el camino dicen: ¿qué fue lo que me dijo Dios? ¿O sí será que era Dios? ¿O será que fueron los frijoles que me comí anoche? ¿O será que fue otra cosa? Pero no sé identificar la voz de Dios. Y si tú no sabes escuchar a Dios, nunca podrás iniciar una vida de fe. La vida de fe demanda que nosotros escuchemos la voz de Dios. ¿Sabe? Por eso yo insisto todos los domingos que usted tome apuntes, que usted tome notas, porque cuando Dios habla, de pronto Dios le va a hablar algo diferente a estos 4 puntos. Y a veces decimos: gloria a Dios, recibo esa palabra, pero no la apunto. Más adelante ya me volví más inteligente. Me mandaban a la tienda y yo decía: no, mándenme con una lista, porque en algún momento nuestra mente puede fallar, nuestro entendimiento puede fallar, pero yo sé lo que Dios me habló. Dios le dice al profeta: escribe la visión. Escribe la visión para que otros corran con ella. Presta atención a lo que Dios te está hablando en tu vida. ¿A qué te está llamando el Señor? Y en la vida de Abraham vemos que Abraham era un experto escuchando la voz de Dios. Cada vez que Dios le habló, Abraham supo reconocer que era Dios el que le estaba hablando y supo reconocer lo que Dios le estaba diciendo. Mi hermano, tú nunca podrás vivir por fe si primero no escuchas la voz de Dios. Un pasaje que todos conocemos en el libro de Romanos 10:17 dice: así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe nace como resultado del oír. Dios me llama a hacer algo y produce en mí fe. ¿Sabe? El llamado de Dios es muy diferente al llamado de los hombres. El llamado de los hombres a veces pone en mí responsabilidad porque me mandó el jefe, porque me mandó mi mamá, porque me llamó una persona. Pero cuando Dios te llama, pone sobre ti un peso, pone sobre ti un amor, pone sobre ti una necesidad. Cuando tú escuchas la voz de Dios, inmediatamente te llena de fe. Tú quieres correr con el llamado que Dios ha puesto en tu vida, porque la voz de Dios en nosotros produce fe. Estamos aquí en esta mañana, produce fe. La voz de Dios en nosotros produce fe. Entendemos que cuando Dios me habla hay algo que produce en nosotros. Pero yo quiero también que miremos este pasaje en una dimensión más profunda, en una dimensión que de pronto no lo hemos entendido antes. Y quiero volverlo a leer, Romanos 10:17, pero en otra versión. Quiero leer la versión Dios habla hoy. Y dice Romanos 10:17, dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje que viene de la palabra de Cristo. Ahora cambia un poquito el significado. Ahora no está hablando de el llamamiento para el propósito y para lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque eso es lo que nos gusta, el propósito y el llamado y la voluntad de Dios. Pero ahora cambia de dimensión. Dice que la fe nace cuando escuchamos el mensaje que proviene de la palabra de Cristo.
En otras palabras, la fe nace en mi vida cuando yo escucho el evangelio de Jesucristo. Cuando yo escucho las buenas noticias de salvación, la fe, la vida de fe inicia en Sergio Castro. Antes de Cristo no había fe. Antes de Cristo yo tenía mi esperanza puesta en las cosas, pero cuando escuché de que Jesucristo murió, de que me libertó, de que me salvó, de que me rescató del pecado, de que quiere cambiar mi vida, escuché las buenas noticias y ahora empecé a vivir en la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la vida nueva en Cristo. La fe viene al oír el mensaje que proviene de la palabra de Cristo. Gálatas 2:20, el apóstol dice: ahora ya soy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. ¿Sabes? Si tú no estás caminando una vida de fe, muy probablemente nunca has prestado atención al mensaje de Cristo. Hoy Dios te está hablando de las buenas noticias de salvación, y tú estás aquí escuchándolo. Estás aquí de pronto oyéndolo por primera vez, y el Señor te está llamando y te está diciendo: deja tu vida pasada, deja las cosas atrás, quiero darte una vida nueva, quiero darte una vida abundante. Y de pronto al escuchar te llena de fe de lo que puede suceder en tu vida. ¿Cómo caminamos por fe? Número 1, escuchando. Número 2, caminamos por fe creyendo. Dígalo fuerte, diga creyendo. ¿Sabe? Cuando tú sabes quién te habló, cuando tú sabes quién te llamó, ahora puedes tomar la decisión de creer o de no creer. Cuando tú sabes lo que has escuchado, ahora el ser humano tiene una capacidad que Dios nos dio, se llama el libre albedrío, la libre capacidad de decidir. Y ahora está en tus manos creer o no creer. A mí me parece muy interesante que Jesús no lo vemos muy bravo muchas veces en los evangelios. No lo vemos disgustado por muchas cosas que nosotros nos disgustamos. Pero una de las cosas que a Jesús lo disgustaban continuamente era la falta de fe. En una oportunidad a sus discípulos, en la tormenta, se levantaron: Señor, nos vamos a morir. Y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? En otra oportunidad sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio y les dice: generación incrédula. En otra oportunidad Jesús quiso hacer milagros en un pueblo, pero dice que se fue y no los hizo por su falta de fe. Si había algo que a él lo irritaba, era la falta de fe. Y de pronto hemos escuchado el mensaje, pero ahora tenemos que ir un paso más allá, y es el paso de creer. Hebreos 11:6, la segunda parte dice: cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. Tiene que creer. Dile al que tienes al lado, dile: tienes que creer. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Que Él recompensa a los que le buscan, que Él recompensa a los que creen. ¿Sabe? En el año 2012 el Señor nos llamó a venir a Colombia, a mi esposa, en ese tiempo una sola hija, y a mí. Yo servía como pastor en los Estados Unidos, mi esposa tenía su trabajo, y el Señor empieza a llamarnos. Escuchamos la voz de Dios. Pero una cosa es escuchar la voz de Dios, y ahora otra cosa es el dar el salto de creer. Pero estábamos seguros de que habíamos escuchado la voz de Dios y dijimos: lo vamos a hacer. El momento en el que tomamos la decisión, le creímos al Señor. Le creímos al Señor, pero veníamos sin saber lo que íbamos a tener. Una de mis preocupaciones era: Señor, aquí tenemos estabilidad económica, tenemos nuestra vivienda, nuestros trabajos. Me está llamando a Camino, Verdad y Vida, Señor, y en ese momento sabíamos, Camino, Verdad y Vida no tenía ni la capacidad para sostenernos.
¿Cómo vamos a hacer eso, Señor? ¿Cómo vamos a dejar nuestros trabajos? ¿Cómo vamos a ir para allá? De hecho, vinimos a la locura. Vinimos sin salario. Habían hermanos de la iglesia que nos apoyaron durante nuestro primer año económicamente para podernos sostener en Colombia. Pero dimos ese salto de fe. Un amigo en los Estados Unidos nos prometió un año de arriendo en Colombia. Dios abrió una puerta y nos dijo: miren, el Señor puso en mi corazón, les voy a pagar el arriendo por un año, busquen un lugar donde vivir. Y llegó el primer año y listo, esa parte estaba solucionada. Entramos a vivir a un apartamento. Y luego el segundo año, bueno, Señor, todavía no hay abundancia, todavía no podemos pagar por esto. ¿Y ahora qué hacemos? Y la familia que nos estaba apoyando nos dijo: este año que viene no los puedo apoyar de la misma manera. Les tengo que quitar, me toca darles menos. Me toca darle como $300 menos de lo que les daba el año pasado. Y nosotros, bueno, Señor, tú sabes. Ese año el dólar se metió una disparada. Terminamos con más el segundo año de lo que habíamos recibido el primer año, porque le creímos a Dios. Y cuando Dios te envía, Dios provee. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tengo que creerle a la voz de Dios. Tengo que creerle a lo que Dios me está llamando a hacer. Para mí no tenía sentido. Si alguien me hubiese dicho lo que iba a pasar, yo hubiese sacado mi calculadora y hubiese dicho: Señor, no alcanza, no voy. Pero no se trata de eso. Sus caminos son más altos que tus caminos. Sus pensamientos son mayores que tus pensamientos. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te inclines en tu inteligencia. Reconócelo en tu vida y Él allanará tus sendas, creyendo en la voz de Dios. ¿Sabes? Y aquí vemos que cuando Dios habla, muy a menudo tratamos de buscarle sentido a lo que Dios nos está diciendo. Abraham le dijo: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Otro pasaje muy conocido que usted a lo mejor lo ha escuchado, 2 Corintios 5:7, dice: no vivimos por vista, sino por fe. No vivimos por vista, sino por fe. Yo creo que el enemigo de la fe no es la duda. Yo creo que el enemigo de la fe es la vista. Lo que nos impide a nosotros creer es lo que vemos con nuestros ojos naturales. Porque vemos nuestras circunstancias y Dios me llamó a hacer algo, pero lo que veo es contrario a lo que Dios me llamó a hacer. ¿A alguien le ha pasado eso? Dios te dijo que en ese trabajo era donde te iba a bendecir, pero llevas años ahí y tú ves que las cosas no cambian. No camino por vista, sino por fe. Dios te dijo que iba a hacer algo en tu matrimonio, pero tu matrimonio va cada vez de peor en peor. Aprende a caminar por fe y no por lo que ves. Dios te dijo que ibas a estudiar esto en la universidad y que podías hacer esa carrera, pero cada vez que tú te metes en tu cuenta bancaria, lo que ves es diferente a lo que Dios te dijo. Aprende a caminar por fe y no por lo que ves. ¿Sabes? El evangelio se cree, el evangelio no se ve, el evangelio se cree. Y este pasaje también aplica a ese otro aspecto de nuestra vida, de que hoy Dios le está hablando a personas a dejar su pecado, a dejar su vida pasada, a restaurar lo que han dañado, a que cosas nuevas empiecen a suceder. Pero no se trata solo de lo que tú ves. Tú dices: yo no puedo dejar esto, yo no puedo cambiar mi vida. No importa lo que tú ves hoy en ti. No importa lo que tú no puedes ver de lo que Dios te dijo que haría en ti. Camina por fe y no camines por lo que ves. ¿Sabes? Ahora yo entiendo lo que dice Romanos cuando dice: el justo por la fe vivirá. En otras palabras, somos justos no porque somos buenos, somos justos por medio de la fe. Porque hemos creído en el único justo, en el que cambia nuestra vida, en el abogado que tenemos para con Dios, que no importa lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, el justo por la fe vivirá. Tercera manera como caminamos por fe. Caminamos por fe, número 3, obedeciendo. Dígalo fuerte: obedeciendo. Obedeciendo.
Dios siempre te va a llamar a hacer cosas que requieren fe. Dios siempre te va a llamar a hacer cosas que requieren fe. Pero hay algo que usted tiene que entender, y es que la fe requiere obediencia. Listo, ya escuché, ya soy un oidor de la palabra de Dios, pero ahora tengo que creer la palabra de Dios. Pero no es suficiente solo con creer, ahora tengo que obedecer la palabra de Dios. Y la mayoría de cristianos están aquí y están aquí. Algunos son oidores y otros son oidores que creen, pero pocos son los que dan el paso de la obediencia. De nada me hubiese servido escuchar que Dios me dijo: ves a Colombia. Y de nada me hubiese servido decir: lo creo, lo recibo, gloria a Dios, si nunca doy el siguiente paso. El paso de ir a donde mi jefe y decirle: pastor, renuncio, el Señor me está llamando a otro lugar. El paso de un día decir: vendamos el carro, vendamos todo, porque Dios nos está llamando a otro lugar. ¿Sabe? Nosotros nunca vimos la provisión de Dios en nuestra vida hasta que dimos el paso de obediencia. Dios nunca proveyó y después tomamos el paso. No, primero dimos el paso y después Dios abrió el mar rojo. Después Dios trajo todo lo que tenía que hacer. Obediencia. Nuestro hijo menor, Joel, tiene 3 años. Está en la etapa que le dicen los terribles 3. ¿Alguien tiene hijos de esa edad? 2, 3 años. Los terribles 3. Y está desarrollando su personalidad. Quiere tener su independencia. Se siente autónomo en ciertas cosas. Reta autoridad hasta donde uno le permita. Y a veces lo llamo. Él de todas maneras es muy educado, muy diplomático. Le digo: Joel, ven acá. Y él dice: ya voy. 30 segundos después: Joel, te estoy llamando. Sí, papi, ya voy. Joel, ya voy, papi. 4ª vez: Joel, papi, ya voy. ¿Sabe? Y usted no se imagina cuántas personas en Cristo están viviendo en el ya voy. Ya escuchaste la voz de Dios. Ya sabes que es Dios el que te está hablando y la has creído, pero no estás viviendo en obediencia al propósito de Dios. ¿Sabes? Si en ese ya voy, Dios está a punto de darle una juguetera a una cantidad de hijos. Porque en algún momento de ese ya voy me toca levantarme. La Biblia dice que el padre que a su hijo ama lo disciplina. Amén. Hay un momento en el que me toca levantarme y me dice: no, se acabaron los ya voy, ahora vienen las consecuencias. Porque tenemos que aprender a ser hijos obedientes. Y hay personas a las que Dios le dijo: sal de ese pecado. Hace años y todavía le están diciendo: Señor, ya voy. Señor, ya voy. Corta con esa relación inapropiada. Señor, ya voy. Empieza a obedecer mi llamado y el propósito que tienes con mi vida. Señor, ya voy. Obediencia demorada es desobediencia. Obediencia parcial es desobediencia. A veces obedecemos a nuestra manera. Obedecemos en nuestro tiempo. Dios nos está llamando a la obediencia. Ese pasaje que leímos en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Le dije que la fe requiere obediencia. Quiero leérselo de otra manera distinta. Quiero que lo escuche de esta manera. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Cuando usted lee la historia de Abraham, dice que Abraham se levantó muy de mañana. Abraham no esperó a la tarde. Abraham, Dios le habló la noche anterior, en la madrugada o antes de acostarse. Dice: muy de mañana se levantó Abraham, ensilló su burro, cortó la leña, llamó a sus siervos y les dijo: vamos al lugar al cual Dios me envió. Eso es obediencia. La obediencia es inmediata. La obediencia es en el momento. No es que ya yo crecí,
Ya yo hice mi oración, ya yo escuché a Dios y listo. No, ahora tengo que caminar en obediencia. Sabe, por muchos años, cuando vivía en los Estados Unidos, parte de esos años yo fui pastor de jóvenes. Y como parte de mi trabajo de pastor de jóvenes, en los veranos teníamos muchas actividades recreativas. Me tocaba llevar a los jóvenes a parques de diversiones. Yo me he caminado casi todos los parques de diversiones de los Estados Unidos, Six Flags, en Orlando, Estudios Universales. Y yo dije, listo, esto es fácil, los llevo y que hagan lo que quieran. Nada, los llevo y ahora todos ellos quieren que yo me monte con ellos en las montañas rusas y todo ese cuento. Y decía, no, Señor, esto es lo más horrible. Me hicieron montar tantas veces que al final ya todo el mundo gritaba. Ya yo iba así en las montañas rusas, ya no me hacía nada. Pero recuerdo la primera vez que me monté en un aparato de esos. Este era uno diferente. Este era como una hamaca. Te montas en una hamaca y te ponen en la parte de arriba y es como un bungee, pero vas en esta dirección. Y te montas allá, te amarran y ahora te tienes que tirar. Te tienes que lanzar. Y yo no sé si alguna vez usted se ha dado a usted mismo un mensaje motivacional. Alguien se ha dado uno parece loco, pero uno está ahí arriba y uno dice, vamos Sergio, tú puedes. Tú lo puedes hacer. Nadie se ha matado aquí todavía. Esto te va a sostener, esto te va a ayudar. Estás bien amarrado. Si no, la demanda va a ser grande. Tranquilo, tírate. Y estás allá arriba y no te dan las piernas. Tú quieres, la cabeza te dice tírate, pero las piernas están bloqueadas y tú vas así y nada. ¿Sabes? Así es la vida de fe. A veces tú te puedes echar tu pep talk, tu propia motivación, pero hasta que tú te lances no hay fe. Hasta que tú obedezcas no hay fe. Si no te tiras, la gente lo que va a decir es, no se atrevió, no tuvo la fe. Pero si él escuchó, pero si él creyó y él dijo que lo iba a hacer y lo creyó y lo dijo y gritó y todo, pero no se lanzó, sin obediencia es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta mañana de alabanza. Y número 4, ¿cómo caminamos por fe? Número 4, probablemente este es el más difícil, es esperando. Esperando en Dios. Escuchando, creyendo, obedeciendo y esperando. La capacidad de esperar en Dios es una cualidad esencial de la vida de fe. Se lo voy a repetir. Tu capacidad de saber esperar en Dios es una cualidad esencial de la vida de fe. Ahorita leíamos ese pasaje. La fe es la certeza de lo que se espera. Para que haya fe tiene que haber un periodo de espera. Y la espera es lo más desesperante. La espera es lo que más nos cuesta. Yo les he confesado a ustedes mi pecado muchas veces. La impaciencia, la desesperación. Quiero que todo sea ayer. Quiero que todo sea hoy. Si hoy hago una oración, quiero que Dios la responda inmediatamente. Pero la vida de fe requiere que sepamos esperar. De hecho, la verdadera fe usted la va a demostrar no en el escuchar, ni en el creer, ni en el obedecer. La verdadera fe se demuestra es en la espera. Hay gente que da el paso de fe, pero a mitad de camino se devuelven. Hay gente que ha creído en Cristo y ha empezado su vida en Cristo, pero no han terminado la carrera. A mitad de camino se devolvieron para el mundial. A mitad del camino volvieron a su vida pasada. ¿Por qué? Porque no supieron esperar en el Señor. No supieron esperar procesos. No estuvieron dispuestos a esperar la respuesta que Dios tenía para ellos. La fe implica esperar.
La fe no es inmediata, no es automática. Por eso la Biblia nos invita también ahora a que nosotros esperemos en Jesús. La salvación es igual. Escuchamos el mensaje, creímos el mensaje, estamos viviendo en obediencia, pero ahora estamos esperando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está buscando una iglesia que lo espera, que vigila, que anhela, que espera su venida, que enciende las lámparas durante la noche para que no se apague el aceite, esperando al novio que viene por la iglesia. Esta parte es rápida. Escucha, cree y obedece. Esperar son 60 años en el Evangelio. Esperar son que ya yo llevo en Cristo 40 años y sigo esperando. Y hay adversidades y hay problemas, pero sigo esperando la promesa, porque fiel es el que prometió. Esperar no es inmediata. Saben, la espera es donde entra la incertidumbre. En la espera es donde hay oraciones sin responder. En la espera es donde hay problemas sin resolver. Yo quiero que se imagine por un momento la vida de Abraham. Escuchó a Dios que le habló y ahora esperar toda la noche. Yo no sé, pero si usted es papá, yo entiendo un poco el corazón de Abraham. Yo le aseguro que Abraham no durmió esa noche. Abraham esperó toda la noche sin entender a Dios, sin entender por qué Dios le está diciendo que haga esto. Pero Señor, ¿qué es lo que me estás mandando a hacer? Se levantó de mañana y ahora alista su burro esperando que el Señor le diga ya, mentira. Pero nada, esperó. Y se fue a cortar leña y esperó. Y montó a su hijo sobre el burro y caminó hacia la montaña y esperó. Y en la montaña armó el altar. Y en la montaña puso la leña. Y en la montaña amarró a su hijo sobre el altar. Y en la montaña afiló el cuchillo, esperando que algo suceda. Y esperando que algo suceda. Y su corazón tiene que estar al punto del quiebre, porque Dios no ha respondido a su situación. Porque este problema que estoy a punto de lidiar, a mi hijo que estoy a punto de sacrificar, Dios todavía no me ha detenido. Y dice que Abraham se dispuso y levantó su mano sobre su hijo y Dios le habló. ¿Sabe por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Porque hay momentos en el que Dios te va a detener en el último momento. No sé por qué, no lo entiendo y no me pregunte, pero Dios nos lleva al punto de quiebre. Muchas veces Dios te va a llevar a tu punto límite, cuando crees que ya no puedes más, cuando crees que ya no puedes soportar más, y Dios te hablará otra vez. Algo que yo aprendí en mi vida de fe es que si Dios me dio luz verde para hacer algo, yo voy a seguir caminando en esa dirección hasta que Dios me dé luz roja. No me voy a apartar ni a la izquierda ni a la derecha. Voy a seguir en esa dirección. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Eso es lo que deberías estar haciendo. ¿Por qué cambiaste de dirección? ¿Por qué reorganizaste tus planes? Abraham se dirigió a la montaña. Dios le dio luz verde y estaba dispuesto a hacerlo hasta que Dios nuevamente le habló. Abraham escuchó. Abraham creyó, Abraham obedeció y Abraham esperó. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Bueno es Jehová a los que en él esperan. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en Jehová. ¿Sabes? Mientras tú y yo esperamos en Dios, Dios está obrando. Eso suena lindo en la canción, ¿cierto? Aunque no pueda ver, estás obrando. Pero cuando tú lo estás viviendo, ni quieres escuchar esa canción. Pero cuando tú estás esperando en Dios, Dios está obrando. Primeramente está obrando en ti. Está obrando en tu carácter, está moldeando tu corazón, está aumentando tu fe, está obrando en ti. Pero si Dios te habló, si Dios te envió,
Si Dios te llamó, no importa lo que hoy estás viviendo, Dios está obrando también en tus circunstancias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Denle un aplauso, alabanza al Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Pregúntele al Espíritu Santo en esta mañana: Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me estás diciendo hoy? Tome un momento para escuchar la voz de Dios en su corazón. Señor, hoy te necesitamos. Hoy te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdadera. Tu palabra transforma nuestras vidas. Tu palabra cambia corazones. Y en esta serie estamos aprendiendo a cómo experimentar el favor de Dios. Abraham fue un hombre que experimentó tu favor, Dios. Pero Abraham fue un hombre que entendió el significado de vivir por fe. Señor, perdónanos hoy porque muchas veces no tomamos el tiempo para escuchar tu voz. Estamos tan afanados escuchando las voces de todos que no apartamos tiempo para escuchar lo que tú me quieres decir. Desarrolla nuestro oído espiritual para escucharte, para reconocerte, para saber cuando tú nos estás hablando y lo que nos estás diciendo. Queremos aprender a escuchar tu voz, Señor, pero también enséñanos a creerte, a venir delante de ti con la certeza de que tú existes, de que tú recompensas los que atienden tu llamado, los que te buscan. Despierta hoy en nosotros la fe. Como decía el hombre que te pidió un milagro: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Hay cosas que tú nos estás llamando. Hay cosas específicas a nivel laboral, a nivel de matrimonios, a nivel de hogares, a nivel de estudios, a nivel de ministerio y de llamado. Señor, quita mi incredulidad, borra mi incredulidad y ayúdame a creer. También hay personas que Dios está llamando a dar un paso de fe, a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, a creer en el mensaje de la palabra de Dios, a que sus vidas sean transformadas por el Evangelio. Señor, pero ayúdanos también a obedecer, a no ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de tu palabra, a caminar en obediencia, a caminar en tu voluntad, a caminar en tus preceptos, Dios, a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, pero caminar hacia adelante en lo que tú tienes para nosotros. Señor, y de pronto una de las cosas más difíciles: ayúdanos a esperar. Señor, sé que aquí hay hoy personas que han levantado ya el cuchillo, que están al punto del quiebre, que sienten que ya no pueden más, que la enfermedad está consumiendo sus vidas, que los problemas económicos los agobian, que los problemas del hogar y del matrimonio los están destruyendo, Dios, que hay cosas que ya no pueden aguantar, hay cosas que ya no pueden tolerar, hay noches sin dormir, oraciones sin responder, problemas sin resolver. Señor, enséñanos a esperar en ti, a confiar en tu soberanía. Ya sea que tú nos detengas o ya sea que tú permitas que atravesemos por el fuego, sabemos que tu palabra dice que aunque atravesemos, no nos quemaremos, y cuando pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a obedecer. Hoy te necesitamos, te anhelamos. Queremos experimentar tu favor sobre nuestras vidas. No es fácil,
pero queremos experimentarlo, queremos vivir en tu voluntad, queremos caminar con Dios, queremos hoy aprender a vivir por la fe. Hola a todos, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia CBB. Que el Señor te bendiga.